Bueno, comencemos. Antes que nada, me presento para aquellos que no me conozcan. Mi nombre es Violeta Hernández. Soy licenciada en acupuntura humana y acupuntura humana rehabilitatoria. Actualmente trabajo aquí en el AES y imparto algunas clases, Mimi, principalmente pues acupuntura. no. Entonces, bueno, espero que les agrade el seminario. El día de hoy vamos a ver lo que es manejo de estrés con acupuntura, ¿de acuerdo? Antes que nada, les pido de favor que mantengan sus micrófonos en silencio. Si tienen alguna duda, levanten su manita mediante el chat y ya después, posteriormente, pueden hacer su duda y con gusto lo respondemos, ¿vale? Se mueren tus pollos. Ok, bueno. Para empezar, vamos a ver qué es el estrés. Pues el estrés es algo que comúnmente todos conocemos, realmente nosotros. Por ahí un micrófono, por favor. Bueno, como comentábamos, vamos a hablar primero de principalmente lo que es el estrés. El estrés, pues, es aquel que se define como un estímulo puntual, ya sea agresivo o no, percibido como una amenaza para lo que es la homeostasis. Hablamos de homeostasis cuando realizamos un equilibrio entre el estado interno y el estado externo para tener un estado de salud óptimo. También para el año 1955, un físico médico, Hans Schleyer, perdón, habla de reacción de alarma, ya que el estrés activa un conjunto de reacciones que implican respuestas conductuales y fisiológicas, es decir, a nivel neuronal, metabólico y neuroendocrino, que nos permite al organismo poder responder ante estos estresores de manera más adaptada posible. ¿Ok? Entonces, para ello, pues también vamos a hablar de los tipos de estrés que tenemos. Tenemos el estrés agudo. Este estrés, como su nombre lo dice, pues es de corto plazo, que desaparece rápidamente. Este tipo de estrés nos va a ayudar a controlar las situaciones peligrosas, es decir, podemos pasar un momento de estrés cuando tenemos alguna pelea o cuando tenemos alguna emoción fuerte que nos hace reaccionar ante este estímulo. Y tenemos el estrés de tipo crónico. Este estrés, como su nombre también lo dice, ya es crónico, es un estrés que dura y por un periodo de tiempo más prolongado. Cualquier tipo de estrés que continúa por semanas o meses es estrés crónico. ¿Ok? Entonces, normalmente nos acostumbramos al estrés crónico, ya que también no nos damos cuenta de que es un problema. ¿Por qué? Porque ya lo hacemos como algo normal. Normalmente decimos, es que estoy estresado por el trabajo, por la escuela, por situaciones en casa, pero pues es normal porque es algo que vivo día a día. Entonces lo hacemos algo normal y no nos damos cuenta de que nos está haciendo presentar pues bastantes síntomas. ¿Ok? Entonces, pues para ello, ¿qué síntomas o signos podemos presentar? Ya sea a corto o largo plazo, pues tenemos dentro de ellos fatiga, trastornos del sueño como insomnio, por ejemplo, problemas del sistema digestivo como lo son gastritis, colitis nerviosa, entre otros síntomas a nivel digestivo. También tenemos cefalea, que pues es el dolor de cabeza, ya sea también por una cefalea, digamos, aguda o una crónica que nos puede evolucionar a una migraña. Dolores musculares, contracturas musculares, o sea, el estrés nos va a hacer padecer lo que es todo a nivel muscular, dolores en general por contracturas y pues vamos a tener mucho esa tensión que normalmente se caracteriza más en lo que es en la zona del cuello y los hombros.
También como mujeres podemos tener problemas menstruales, ya sea ausencia de la menstruación o en pocas cantidades, dolores muy fuertes como son los cólicos, muy intensos y de larga duración. A la larga, este estrés crónico ya nos puede ocasionar otro tipo de trastornos más intensos, como son la depresión, la ansiedad, incluso pérdida de memoria a corto plazo. Y lo que es la dermatitis. La dermatitis, pues como erupciones cutáneas, ya sea psoriasis o solo una simple dermatitis, pues son complicaciones más a nivel de la piel. O sea, todo esto que nosotros nos estamos guardando, como lo que es el estrés, esta emoción arraigada, se va a presentar o se va a externar mediante nuestra piel. Bueno, dentro de otros signos y síntomas que se pueden presentar, pues algunos ya los mencionamos, pero para que los vean como en este enfoque más, en qué parte del sistema nos va a estar aceptando, por ejemplo, digo, afectando. Por ejemplo, en el cuerpo, pues como tenemos ya dolores de cabeza, tensión o dolor muscular, dolores en el pecho o presión en el pecho, o dificultad incluso para respirar, esto ya cuando el estrés ya es más avanzado. La fatiga, el cambio en el deseo sexual, porque esto influye mucho lo que es el estrés en esta actividad. Puede haber lo que es una disminución del deseo sexual. Entonces, también tenemos, pues, como ya mencionamos, malestares estomacales, problemas del sueño en general. ¿Cómo va a afectar en nuestro estado de ánimo? Pues nos puede ocasionar una ansiedad, porque después, siempre, normalmente después de un estrés crónico conlleva una ansiedad. Nos va a ocasionar pues esta misma ansiedad, inquietud, una hiperactividad o falta de motivación o enfoque, sentirse abrumado, constantemente vamos a estar irritables o con fácilmente nos vamos a enojar y pues también desencadenando ya este trastorno más crónico, pues tristeza que va a evolucionar a una depresión. Y bueno, en el comportamiento, ¿cómo nos vamos a manifestar o cómo nos podemos dar cuenta también? Pues aparte de estos arrebatos de ira por la misma irritabilidad fácil, pues podemos decaer en lo que son algunos vicios, como son en drogadicción, alcoholismo, el tabaquismo, entre otras cuestiones. Consumo de comida en exceso o por debajo de lo normal. Aquí tenemos alteraciones ya sea de bulimia o de anorexia. También aislamiento social principalmente. Es decir, pues constantemente se pueden dar cuenta si se ponen a pensar, es que normalmente me gustaba realizar esta actividad, me gustaba salir, me gustaba hacer esto, me gustaba convivir en familia y actualmente ya no me dan ganas de nada, solamente quiero estar en mi cuarto o estar en mi casa, no salir o descansar, pues principalmente por estas consecuencias de lo que llamamos estrés. Y pues también no van por lo mismo, no vamos a realizar otro tipo de actividades, principalmente el ejercicio. Vamos a empezar a dejar de realizarlo y vamos a empezar a caer en lo que es el sedentarismo, que pues por ende nos va a conllevar a otras enfermedades. Nos puede desencadenar una hipertensión arterial, obesidad, diabetes, entre otras enfermedades crónicas que nos lleva no tener un estado de vida saludable en cuanto a alimentación y actividad física. Y bueno, vamos a analizar esta parte de lo que es el estrés. ¿Ok? Bueno, pues primero que nada vamos a tener esta recepción del estresor, es decir, un estresor, una situación que nos genere estrés. Nos va a llevar nos va a llevar informaciones, perdón, sensoriales por lo que es el tálamo.
Posteriormente va a haber una programación de la reacción al estrés comprometiendo el córtex prefrontal, que es donde está implicado la toma de decisiones, de atención, de memorias a corto plazo. Por ende, pues nos va a afectar en lo que ya comentamos anteriormente, en la falta de concentración, en la pérdida de memoria a corto plazo, incluso en la toma de decisiones. Vamos a tener pues mucha dificultad para poder centrarnos, para poder tener un objetivo claro. Y pues también va a implicar lo que es el sistema límbico, que es pues la parte donde llevamos los recuerdos y la respuesta hará en función de lo que estamos viviendo en esta experiencia del agente estresante. Posteriormente se va a dar una activación de respuesta, esta por parte del organismo, ya sea la vía en la amígdala, que es la memoria emocional, y el hipocampo, que es la memoria explícita. Esta respuesta pues es la que compromete el complejo, como aquí vemos, el eje hipotálamo hipoficiario, ¿ok? Posteriormente vamos a tener otra fase, la fase de adaptación, en la cual se van a dividir a su vez también en tres partes. La primera fase, que es la fase de alerta, esta reacción esta es una reacción hacia un estresor. En este caso, el hipotálamo va a estimular las suprarrenales en su parte medular para poder secretar lo que es la adrenalina, cuyo objetivo es suministrar la energía en caso de alguna urgencia, en este caso lo que estamos mencionando de alerta. Entonces, habrá una serie de respuestas por parte del organismo, como un aumento en la frecuencia cardíaca, una vasodilatación, un aumento de la vigilancia, es decir, de este estado de alerta, y pues una segregación de lo que es la noradrenalina, que nos va a llevar a una respuesta, que es pues ya sea de lucha o de huida. La segunda fase es la fase de defensa o de resistencia. En esta se va a activar solamente si el estrés se sigue manteniendo. En este caso, las suprarrenales van a secretar un segundo tipo de hormona, lo que es o muy famoso como lo conocemos, el cortisol. Seguramente han escuchado mucho de hablar del aumento de cortisol en estados de estrés. Entonces, esta vez su papel del cortisol es pues mantener un constante nivel de glucosa sanguínea para así poder nutrir los músculos, el corazón y el cerebro, perdón. Por una parte, también la adrenalina va a suministrar energía de emergencia y el cortisol va a asegurar la renovación de estas reservas de energía. Y bueno, esta es una fase de resistencia. Es decir, el organismo trata de aguantar, de resistir, como su propio nombre lo dice, en esta fase del estrés. Posteriormente tenemos la tercera etapa, que es la etapa de agotamiento o relajamiento. Esta se instala si la situación de estrés sigue persistente, o sea, ya hablamos de un estrés más crónico, y se acompaña de alteración hormonal crónica. Aquí ya nos está implicando más a nivel hormonal, con consecuencias también ya orgánicas y hasta psiquiátricas. Si la situación persiste, todavía el organismo se puede desbordar, o es decir, se puede sentir agotado.
por lo mismo de que ya en la segunda fase activó todos sus mecanismos para poder seguir resistiendo y pues por lo tanto, como por ejemplo cuando están manejando un coche y ustedes lo fuerzan a que siga haciendo sus funciones, que se siga moviendo cuando ya no tiene gasolina o cuando se está calentando el carro o cualquier otra situación, van a forzar de más el motor. Es lo mismo que están haciendo con su sistema, pues con todo su sistema, hablando principalmente de lo que es el estrés. Entonces el organismo sigue manteniendo y pues ya es cuando llega a su punto máximo, que llega en un momento que dice ya no puedo más y es en este momento ya nos empieza a presentar pues otras sintomatologías ya más complejas y más graves para nuestro organismo. En este caso, pues las hormonas secretadas son menos eficaces y van a comenzar a acumularse dentro de nuestra circulación. Y como resultado, pues el organismo va a estar invadido de hormonas que va a tener impacto negativo sobre nuestra salud en general. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna duda? Todo bien, gracias, profesora. Ok, entonces continuamos. Bueno, hablando sobre la acupuntura, pues uno de sus efectos es precisamente reducir la actividad del eje hipotálamo hipoficiario, que es la vía del estrés crónico y también la del dolor. Esto nos va a conducir a una elevación de hormonas, como lo es el cortisol, la adrenalina y el desequilibrio de otras hormonas, principalmente como lo son la serotonina y la dopamina. Esta, pues a la vez nos van a conducir a sufrir o a desencadenar síntomas de ansiedad y o depresión. Podemos hasta incluso padecer ambas. Y esto pues ya estamos hablando de un estrés crónico. Es muy difícil actualmente porque realmente no tenemos una educación saludable para nosotros. Es decir, no tenemos hábitos alimenticios adecuados, no realizamos actividad física y principalmente también descuidamos mucho nuestra parte emocional, que es lo que ahorita pues vamos a ver, que es en relación, sí, ok, tienes que cuidarte en la parte médica, en la parte de tu salud física, en tu salud en cuanto a actividad física y alimentación, pero también es muy importante no descuidar esta parte, que muchos de nosotros lo hacemos, pues ya sea por el trabajo, el hogar, la escuela, muchas veces descuidamos esta parte, ¿no? Principalmente, pues, a veces sí es por necesidad mayor o a veces realmente ponemos nosotros nuestros propios obstáculos. No hago esto o no pienso, no hago ejercicios de respiración, no medito, no hago cualquier situación porque no tengo tiempo, porque procrastinamos mucho a veces. A veces sí no tenemos el tiempo, pero a veces realizamos esta actividad de procrastinar que realmente no lo hacemos. Hay veces donde sí tenemos el tiempo y preferimos, no sé, estar en redes sociales, estar en el celular o cualquier otra cosa que pues realmente descuidamos mucho esta parte. Pero bueno, esto es lo que queremos tratar, pues principalmente con acupuntura. Y bueno, según la actividad, lo que es en la medicina tradicional china, cada órgano va a estar relacionado con una emoción, como algunos de ustedes ya lo habrán visto y ya saben o tienen un poco de conocimiento. Hablamos de la ira, por ejemplo, el mal humor, la irritabilidad en general o la amargura. Todas estas emociones irritables pertenecen al órgano hígado o en medicina tradicional china, pues conocido como el elemento madera. La cuestión de la ansiedad, del insomnio, la inquietud van a pertenecer propiamente al corazón. Esto nos está hablando que el estrés se puede generar o localizar dentro de un órgano, dependiendo su etiología o su causa. Por eso es muy importante siempre realizar un interrogatorio o hacer
introspección misma de los síntomas que estamos presentando, porque dependiendo de estos síntomas vamos a ver qué órgano o qué órganos son los que tenemos que tratar para poder, digamos, finalizar este síntoma, bueno, estos signos y síntomas o esta enfermedad desde el principio, desde la raíz. Entonces, es muy importante hacer una historia clínica o por lo menos un breve interrogatorio donde nos diga y podamos identificar cuál es el origen de este estrés. Entonces, si son estrés que involucren la ira o el mal humor o este tipo de síntomas, nos está hablando que es un poco más de hígado. La ansiedad, cuando hay insomnio, inquietud, acuérdense todas estas alteraciones del estado mental o del estado del Shen, nos van a alterar pues lo que es el órgano corazón. Cuando hablamos de preocupación, exceso de trabajo intelectual, pensamientos recurrentes, nos está hablando del órgano vaso. Cuando estamos hablando de tristezas, de orgullos, penas, responsabilidades, todas estas cuestiones, estamos hablando del órgano pulmón y por último del órgano riñón, que son propiamente del miedo y sensaciones de culpa. Entonces hay que empezar a evaluar qué tipo en dónde nos encontramos o qué signos y síntomas empezamos a presentar. Bueno, para seguir un poquito con esto, dentro de ello, pues las funciones del sistema nervioso. De una forma general, tenemos 3 tipos de funciones. Nos habla de la función sensitiva, que es la que va a percibir los cambios hacia los estímulos, ya sean internos o externos, con los receptores u órganos receptivos. Por eso nos habla de sensitiva. O sea, va a percibir todo el estímulo que presentemos a nivel orgánico. Su parte integradora, en esta parte, pues nos habla de la analización de la información sensorial y toma de decisiones apropiadas. En este caso, se activa o se modifica por la información que está almacenada y se recupera de la memoria. Y su función motora, esta provoca respuestas del músculo o glándulas y el sistema nervioso puede estimular tanto músculos como glándulas para que ya se actúen o se inhiban. Entonces, por ende, estas funciones pues se complementan mucho, porque una parte pues va a recibir lo que es el estímulo, va a llegar el estímulo hacia el sistema nervioso, la otra parte lo que va a hacer es analizar ese estímulo, esa información que llegó y finalmente la función motora va a ejecutar una respuesta ante estos estímulos. Dentro de ellos, pues tenemos, dentro de nuestro sistema nervioso central, pues tenemos la corteza cerebral, que va a regir las funciones superiores o conscientes, es decir, los 5 sentidos, lenguajes, pensamientos, movimientos voluntarios, entre otros. La otra parte que contiene el sistema nervioso, pues es el cerebelo, que es el centro de coordinación. Pues es el que integra la información recibida a través de estos 5 sentidos, ya sea a nivel del lenguaje, del pensamiento y demás, va a integrar esa información recibida. Posteriormente, el tronco encefálico, va a controlar las funciones vitales, el latido cardíaco, la respiración, el ritmo del sueño. La médula espinal es la que comunica el cerebro y los nervios periféricos, que van a hacer que pueda lograr este conducto de impulsos voluntarios e involuntarios. Ahora, lo que mencionábamos anteriormente, el hipocampo y el sistema límbico, que son los principales de la memoria, encargados de la memoria y el aprendizaje. El sistema límbico, pues, es el principal reactor también de lo que son las emociones. Y por último tenemos el tálamo, núcleos grises y el hipotálamo. Dentro de ellos, dentro del tálamo, es una estación intermedia entre lo que es la corteza y el tronco cerebral y el control del movimiento. Y en el hipotálamo es el control de la supervivencia, que es lo que estábamos viendo en las respuestas contra el estrés, lo que es la temperatura, la defensa, entre otras cuestiones para el control de la supervivencia.
Y falta una que dice más. Y bueno, ¿cómo actúa la acupuntura? Pues tiene diferentes formas de aplicación y de actuación, pero vamos a ver principalmente lo que es el inciso C. Como pueden ver, hay un estímulo acupuntural en la entrada de lo que es la inserción de la aguja y va a mandar receptores neuronales. Al tocar estos receptores neuronales van a enviar señales a través de la vía de señalización o como la conocen, vía aferente, porque es la que recibe y posteriormente va a haber un procesamiento y almacenamiento en el sistema nervioso central que va a ejecutar una respuesta a través de las vías eferentes, lo que va a resultar de una respuesta orgánica. Por eso es que la acupuntura pues ayuda a que se empiece a modular estas situaciones del estrés y otras cuestiones. Aquí, como pueden ver en la imagen pues más simplificada, como ven, es una respuesta ante un estímulo, ante poner la mano al fuego. Lo que hace es mandar una señal, como ven, de color azul, que es la vía aferente que manda sus señales y dicen a sus centros de procesamientos, a las conexiones neuronales, y posteriormente en la línea de color rojo pues se envía a través de esta vía eferente una señal o una respuesta. Lo que está haciendo aquí pues es hacer que levante la mano, que la retire del agente estresor o del agente estimulante en este momento para que no siga molestando. ¿Okay? Es lo mismo que pasa con lo que es la acupuntura. Manda una señal y hace la fibra aferente y la fibra eferente hace que tenga una respuesta. Muy bueno. Hablemos de lo que es el tratamiento y la relación o su relación que tiene con la medicina tradicional china pues, y su tratamiento pues principalmente con acupuntura. Como ya mencionamos, pues tenemos síndromes que va a depender de su etiología, es decir, de su causa, de qué es la cuestión que nos esté ocasionando una alteración en este órgano que nos esté estresando. Por ejemplo, si hablamos de un estrés preocupante, pues nos está hablando de lo que es el órgano vaso. Y pues bueno, algunos de los síndromes principales que son los que se van a manifestar, pues son estos de inicio. En corazón podemos tener un síndrome de deficiencia de Qi y o de Xue de corazón, es decir, de energía y o de sangre, o sea, se pueden ser combinados, puede empezar primeramente uno. De corazón, también tenemos lo que es la deficiencia de energía del vaso, deficiencia de energía de pulmón, deficiencia de yang de riñón y estancamiento de energía de hígado. Para recapitular, pues hablemos un poquito de estos, hablaremos de 3 órganos principales que son afectados mediante el estrés. Para recordar, pues un poco de lo que es el hígado, es el que almacena el Jun. Recuerden que el Jun pues es la parte que nos ayuda al decidir, al tomar decisiones, al actuar, al tener objetividad. En este caso, pues los climas que van a afectar pues es el calor y el viento, donde se expresa pues mediante las uñas. Podemos notar, por ejemplo, si están pálidas, nos está hablando de una deficiencia de energía del hígado. Su estructura corporal pues son los tendones, también se puede manifestar a través de los ojos. Su líquido, como su ventana son los ojos, pues van a ser las lágrimas. Su emoción que lo afecta es la ira. Y bueno, es el principal órgano que almacena la sangre, regula la actividad del estado de ánimo, promueve el proceso de transformación y transporte de los alimentos y líquidos, y bueno, principalmente su función Xue depuradora. Entonces, hablemos del síndrome de estancamiento de energía del hígado o estancamiento de Qi de hígado, que es el principal síndrome que genera o que ataca por el estrés, que nos genera el estrés.
Entonces, su etiología, su causa, pues sabemos que este síndrome es provocado por alteraciones de las funciones depuradoras Chuche del hígado. Se ocasiona por agresiones emocionales, en este caso hablamos de la ira, perdón, es una emoción que está perdurando y que sigue afectando nuestro hígado. Esto provoca lo que se conoce como depresión, bloqueo o estancamiento de lo que es la energía. Se manifiesta principalmente por alteraciones de la dinámica de esta misma energía, es decir, al haber un obstáculo, un estancamiento, pues no permite que el flujo normal sea adecuado, el flujo de la energía, el flujo de la sangre y principalmente, pues como hablamos ahorita de lo que es la energía. El cuadro clínico, los signos y síntomas que presentamos con una deficiencia de chi de hígado, pues es depresión, es muy característico en este caso, la ira con facilidad, eructos, vómitos, distensión abdominal, agruras, sensación de opresión, plenitud o dolor torácico en el pecho, necesidad de estar suspirando constantemente, dolor y distensión de las glándulas mamarias en el caso de las mujeres y en el hipogastrio, sensación de tener un bocado atorado en la garganta, contracturas en las extremidades, inflamación y prurito genital, alteraciones en las evacuaciones, dismenorreas, tendencias a formar tumoraciones de distintos grados de malignidad. Y en casos severos, pues también puede ocasionar la pérdida del estado de conciencia, afasia. Lo que vamos a encontrar en la lengua, pues la saburra va a estar delgada y el pulso va a estar cordales. En cuanto al tratamiento que vamos a hacer, pues principalmente romper, eliminar este estancamiento de sangre y o de energía, favorecer la función Xuxe depuradora del hígado, que nos permita depurar lo que es la sangre, lo que es este estancamiento de energía, lo que son las emociones principalmente. Favorecer pues la función del drenaje de hígado. ¿Qué puntos recomendados o que tienen estas acciones? Pues es principalmente Taishon, que es hígado 3, Shimen, hígado 14, He visto algo, dice. No importa, el chiste Kunmen, vejiga 47. es ¿Ok? lo que te estoy esperando. Recuerden que estos solamente son puntos de estas acciones específicas. El tratamiento debe de ser enfocado principalmente al diagnóstico que ustedes hayan sacado, ¿de acuerdo? O sea, no quiere decir que estos los tengan que poner necesariamente. Bueno, recordando igual la fisiología del corazón, pues es el que controla los vasos sanguíneos, va a gobernar la sangre, va a controlar la cuestión del espíritu Shen. Recuerden que cada órgano tiene su espíritu, hablábamos del hígado que es el Hun, que nos permite la toma de decisiones o los objetivos. El Shen pues va a hablar más del estado mental, psíquico, emocional. En cuestión de su emoción es la alegría. Hablamos en este caso de una euforia, ¿okay? Ya un estado de ánimo en exceso. Su líquido principal, el sudor, su tejido corporal, los vasos sanguíneos, su forma de expresión o su ventana es la lengua y también pues la cara. En este caso, pues podemos presentar insomnios. Insomnio en este caso, pues el paciente se siente más agotado por las mañanas, es decir, va a estar también somnoliente durante el día y durante la noche, todo lo contrario, ya no va a poder conciliar el sueño y pues va a empezar a tener muchas dificultades para poder dormir. Muchas pesadillas, ensoñaciones, palpitaciones, el pulso en este caso lo pueden percibir delgado y débil, el cuerpo de la lengua, o sea, la saburra o el color más bien el color de la lengua va a estar de color pálido. Pues vamos a presentar también lo que es el agotamiento físico que puede derivar una ansiedad, el insomnio, agotamiento físico, respiraciones cortas, sudoraciones espontáneas.
¿Cómo lo vamos a tratar? Pues, ¿qué es lo que queremos lograr? Pues incrementar o tonificar lo que es la energía del corazón, porque aquí hablamos de una deficiencia de energía y o de sangre de corazón. ¿Cómo curar o bueno, Entonces, los puntos recomendados son, por ejemplo, Shanshong, que rema 17, Shinshu, Shihai, Heshu y Shenshu. Ujú. En este caso, pues, otra de las cuestiones, pues, nutrir, como hablamos, el corazón y tranquilizar el espíritu, tranquilizar el Shen, pues, en estas cuestiones de ansiedad, de irritabilidad, más que nada, por no poder conciliar el sueño, pues, puntos sugeridos, Shinshu, Shihai, Shenmen, Neiwan, Benshen, Shenting y Shishenkong como punto extraordinario. Bueno, ahora hablando de lo que es vaso, recuerden que es el que controla la transformación y transportación de lo que son los alimentos y los líquidos. Su actividad espiritual es la ideación, el yi. Ujú. Acuérdense, hum, shen y yi. Su esplendor, donde se puede manifestar el órgano, pues son los labios, la boca en general, mantiene lo que son los órganos en su lugar, por eso cuando hablamos de prolapsos estamos hablando de una alteración en el vaso, bueno, en el órgano del vaso, en medicina tradicional china, controla las 4 extremidades, brazos y piernas, productor de sangre y energía, principalmente, ¿por qué? Porque recuerden que es el principal que lleva este proceso de digestión a través de los alimentos, pues obtenemos energía y por ende, pues tenemos sangre. También pues se manifiesta en lo que son los músculos, su líquido pues es la saliva fluida, su sentimiento en este caso es de la preocupación, por eso les mencionaba que si era un estrés preocupante, era más por cuestiones de lo que era vaso. Y pues el síndrome principal es la deficiencia de energía del vaso, deficiencia de chi de vaso. ¿Por qué? Porque nos habla de un desgaste mental, es decir, pensar excesivamente o el estrés mental por un periodo largo, que nos habla de estrés crónico, puede causarnos esta deficiencia de energía del vaso. Es muy común en personas que estudian, en personas que trabajan o que permanecen periodos largos del día con trabajo mental. En particularmente es dañino si uno regresa o retoma estas actividades de trabajo, si inmediatamente después de una comida, si comemos rápido o si mediante estamos trabajando, pues estamos comiendo. Nuestra meta terapéutica pues va a ser principalmente tonificar la energía del vaso. Puntos sugeridos para este caso, pues hablamos de Renmai 12, Shongwan, estómago 36, Susan Lee, Sanchi Yao, vaso 6 y Tai Bai, vaso 3. Entonces, bueno, para hablar un poquito más, se entienda que las relaciones interorgánicas, en lo que es entre el corazón y el hígado, o relación sangre, regulación del estado anímico, pues nos habla básicamente que, como ya vimos, el corazón es el que va a gobernar la sangre y el hígado va a ser la que la va a almacenar y regular el volumen de la sangre, lo cual pues deben de tener constantemente una armonía y una coordinación adecuada. Entonces nos habla que cuando hay una deficiencia de sangre en lo que es corazón, se va a alterar la capacidad del hígado para poder controlar la sangre. Una deficiencia, ya hablando de sangre de hígado, pues va a producir deficiencia ahora de sangre de corazón y el hígado no va a poder almacenar suficiente sangre para poder nutrir el corazón. Y como hemos visto en la teoría de los 5 elementos, se va a interpretar como que la madre no va a nutrir al hijo, es decir, hablamos que la madre de corazón es hígado, hablando de elementos, madera es madre de fuego.
Entonces, si la madre está deficiente, pues no va a haber una adecuada producción de sangre para poder nutrir el corazón y viceversa. Entonces va a volver todo lo que es el hijo, también lo va a volver deficiente. Entonces, ahora la relación igual dentro de lo que es la sangre y el hígado, perdón, corazón e hígado. El corazón pues es el asiento del Shen, que es el espíritu, la mente y la vitalidad. El hígado almacena el Hun y se encarga del flujo uniforme de las emociones. Entonces, por ende, el Shen y el Hun deben de estar armónicos para poder trabajar en conjunto y así tener una adecuada expresión de las emociones. En este caso, cuando hay una deficiencia de energía o de sangre del corazón, el Shen no va a tener asiento para poder, bueno, y se puede provocar en esta cuestión lo que es depresión y ansiedad, afectando esta parte del Hun. Entonces, si hay un estancamiento de la energía del hígado debido a una alteración en la dinámica emocional, se puede condicionar un debilitamiento de la mente y un descenso de la vitalidad. Y ahí es cuando vamos a tener vamos a tener nuestros signos y síntomas, pues, de cansancio, de dificultad para concentrarnos o pérdida de memoria a corto plazo. Ahora en su relación con lo que es el corazón y el riñón, pues cuando existe una deficiencia del yang de riñón, no se va a poder transformar los líquidos y van a poder invadir la parte superior del cuerpo. En la deficiencia del yin de riñón, el yin no puede ascender, no va a nutrir el yin de corazón, por lo cual va a provocar una hiperactividad del fuego de corazón. Esta hiperactividad quiere decir que nos va a llevar a manifestar alteraciones como son en el estado del Shen principalmente, lo que es la ansiedad, agitaciones mentales, insomnio, sudoraciones nocturnas, el eritema malar, es decir, la coloración rosa en las mejillas y pues taquicardias. Y bueno, en relación con el vaso, como ya habíamos mencionado, pues el vaso es el principal que lleva todo este efecto, como pueden ver en las imágenes, se empieza desde la alimentación. Entonces, el vaso produce sangre a partir de la esencia de los alimentos, la cual es importante para que el corazón pueda gobernar la sangre. En este caso, cuando existe ya una deficiencia de energía o del yang de vaso, se va a presentar deficiencias de sangre de corazón, por lo cual se va a manifestar con vértigo, mala memoria, insomnio, palpitaciones. Entonces, el yang de corazón impulsa la sangre en los vasos. Esta va a nutrir el vaso para poder generar nuevamente sangre y ya ocasionando, bueno, en un estado patológico, una deficiencia del yang de corazón. La sangre no se impulsa adecuadamente y, mediante los vasos, por lo cual el vaso, o sea, estamos hablando de los vasos sanguíneos, pero en este caso el vaso no va a recibir adecuado aporte de sangre para poder llevar a cabo las funciones normales de transformación y transporte, y se va a lesionar, no produciendo ni controlando la sangre. Y en cuestiones, pues igual de corazón y de vaso, pues como ya habíamos mencionado, si el yang de corazón no es adecuado, pues no va a haber un correcto flujo sanguíneo y el vaso no se va a nutrir para volver a generar lo que es la sangre. Y pues aquí algunas referencias. Hasta aquí pues terminamos esta parte de lo que es el tratamiento con la acupuntura. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. No, profesora, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿O todo bien? Todo bien. Ok.
Bueno, entonces esto es todo de mi parte. Nosotros impartimos aquí lo que son cursos y diplomados. Más adelante estaremos abriendo talleres para tener un manejo adecuado de lo que es el estrés mediante lo que es la acupuntura y otras técnicas. Ya si gustan ponerse en contacto con servicios escolares o ya les estaremos avisando, ya estará saliendo posteriormente en algunas publicidades. Pero bueno, igual los invito a los que no estén en el diplomado, pues se pueden inscribir o pueden decirle a algún conocido, algún familiar que se inscriban a los diplomados de acupuntura si les interesa más en este aspecto. También tenemos otros diplomados más y talleres. Y pues cualquier duda o comentario, pues estamos en páginas en redes sociales y pues los contactos que ustedes ya conocen. Entonces, pues esto es todo de mi parte. Espero les haya agradado este seminario y pues espero verlos pronto. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestra.